En la parte anterior del programa hemos hecho un recorrido por lo que ocurría hoy en Venezuela, en la marcha de la oposición para ir hasta el Consejo Nacional Electoral como una forma de presionar al revocatorio. Y fuimos a lo que es noticia y que ha sido de gran impacto, que es la carta de Almagro, la respuesta de Almagro a Nicolás Maduro, donde usa adjetivos importantes y duros. Por ejemplo, hay un segmento de la carta donde se refiere al revocatorio y dice que si no se da el revocatorio, pues Maduro se convertiría en un dictadorzuelo. Ha sido una dura frase. Yo quiero saludar a nuestros invitados. Nos acompaña Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, miembro del Club de Madrid, y también nos acompaña el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, también del Club de Madrid. Presidente Quiroga, comencemos con usted. ¿Cuál es su reacción ante esta carta del secretario Almagro? Una carta a la que no nos tiene, en ese estilo no nos tiene acostumbrados. Almagro es una persona bastante formal, sin embargo aquí tutea a Nicolás Maduro y se dirige a él en unos términos duros, por decirlo menos. Gracias, Idania. Buenas tardes, ANTN 24 desde La Paz, Bolivia. Primero, que el secretario general de la OEA está demostrando que no está ya en el cargo para pasarla bien en Washington, está ya para que se aplique la Carta Democrática y se respeten los derechos humanos y la libertad plena en Venezuela y todo el hemisferio. Y daña la inversión de valores que ha generado el régimen de Venezuela durante más de 12 años, donde se han llenado la boca de invectiva, diatriba, insultos y adjetivos descalificativos, nos ha mal acostumbrado a que todos los cancilleres o secretarios de la OEA o funcionarios internacionales, cuando Venezuela y el régimen llenan de insultos a otros, pues los otros deben quedarse callados porque están comprados o son cómplices o son cobardes. Cuando un secretario general con decencia, con valentía, responde, desmiente y es muy claro, resulta que hasta nosotros mismos decimos, caramba, que fue duro. El criterio fue muy claro, todo fue absolutamente cierto, y lo que es duro, Idania, es lo que está sufriendo y padeciendo el pueblo venezolano bajo este régimen. Este régimen le ha dado SIDA a su pueblo, SIDA con C de criminalidad, que es más alta que la de Siria, y de inflación que se come los bolsillos, que es más alta que la de Zimbabue. De desabastecimiento cuando no hay comida, medicina, ni plata para comprar dinero y hay una carencia absoluta en ese país de suministros básicos. Y de apagones que nos han llevado de vuelta a la edad de la vela y las lámparas de querosén. En la Gran Venezuela están con criminalidad, inflación, desabastecimiento, apagones, el pueblo está sufriendo. Eso es lo duro. La carta de Almagro es muy clara en señalar eso y que ante esa trágica situación, cuando hay protestas, el gobierno encarcela a la oposición, amordaza a la prensa y desconoce la legitimidad popular de la Asamblea, que fue ungida el 6 de diciembre con un voto masivo, hay 2/3 de la oposición, y a través de un golpe judicial el régimen la tiene de adorno, como si fuera cosmética, y está desconociendo la voluntad popular y está buscando ahora trabar el revocatorio. Es una situación catastrófica en lo humanitario, dictatorial en lo político, y es un desastre económico. El mundo debe hablar con claridad y espero que Almagro merezca el respaldo cuando presente un informe a la OEA y convoque a un consejo permanente y veamos quién está con la democracia y la defensa de la misma del hemisferio, claro, y quién socava la dictadura del régimen de Venezuela. Presidente Pastrana, ¿qué impacto puede tener una carta como la que el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha hecho pública el día de hoy? ¿Hasta cuándo, preguntaría uno, hay países que pueden seguir mirando hacia otro lado cuando hay violaciones tan flagrantes de lo que es la Constitución en Venezuela? Y Dani, muy buenas tardes, y buenas tardes a mi buen colega y amigo Al Tuto, con quien hemos estado tan vinculados a este proceso en Venezuela. Yo puse en mi tuit, porque ahora, Idania, también como usted decía hace un momento, ahora ya se han acostumbrado algunos funcionarios a la que no contestan a las cámaras, sino a través del tuit. Entonces en mi tuit yo también puse por fin se levantó la voz que queríamos todos los demócratas,
quienes respetamos los derechos humanos en América Latina en la Organización de Estados Americanos. Hay una cosa que yo quiero resaltar. Fue muy importante que la canciller venezolana se hiciera presente en la OEA, porque es el reconocimiento de Venezuela y de su gobierno a la organización, que fue absolutamente irrespetuosa con el secretario general. El señor Almagro decentemente mantuvo, como decía ahora su corresponsal, cara de póker frente a todos los insultos que trajo la canciller venezolana a la Organización de Estados Americanos. Y tenemos que entender que cuando habla la canciller, habla el presidente. Cuando habla la canciller, habla el gobierno de Venezuela. Y yo creo que se colmó la copa, como usted bien anotó también hace algunos instantes. Y es muy importante esta aclaración del secretario general, porque puso todos los puntos en los cuales los demócratas de América Latina tenemos preocupación frente a lo que viene sucediendo con el gobierno venezolano. Tanto será así que hoy Pablo Iglesias, vocero, diríamos nosotros, en Europa en buena parte lo que ha sido la revolución bolivariana, inclusive fue crítico del gobierno de Maduro y de su canciller, diciendo que Maduro está haciendo lo mismo que otros gobiernos, que es hablar de los problemas externos para no referirse a los problemas internos. Y por último, yo creo que aquí va a haber un hecho muy importante, y es ver cuál es la reacción al interior de los gobiernos frente a la declaración del secretario de la OEA. O lo van a respaldar o van a pedir su renuncia, porque no les queda otro motivo. Entonces esto va a ser muy importante de comenzar a ver desde el día de hoy cuál va a ser la reacción de los gobiernos, y esperamos que buena parte de esos gobiernos salgan a respaldar precisamente al secretario general, que lo que quiere poner en práctica es la Carta Democrática, aprobada por todos los miembros de la Organización de Estados Americanos. Entonces aquí hay un hecho que es muy importante. El propio expresidente de Colombia, Alberto Lleras Camargo, primer secretario de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, dijo una frase que todavía se mantiene en la mente de todos los países: la OEA será lo que los países miembros quiera que sea. Y con esta declaración, con esta carta del secretario Almagro al presidente Maduro, al gobierno del presidente Maduro, vamos a ver cuál es la posición de los gobiernos y cuál es la OEA que queremos los demócratas de América Latina. Usted lo ha dicho, ¿cuál es la posición de los gobiernos? ¿Cuál es la OEA que se quiere hasta ahora? Venezuela, con Chávez y también con Maduro, y con lo que se llamó en un minuto determinado la chequera que caminaba por América Latina, logró manejar la diplomacia, para decir de algunos analistas, a través de esta chequera en los tiempos de bonanza petrolera. Y digamos que muchos países no hacían o no sumaban los votos que se necesitaba dentro de la OEA para invocar la Carta Democrática. Y le pregunto al presidente Quiroga, ¿usted cree que en este momento, presidente, la situación sería diferente? Es decir, ¿los países van a seguir apañando la violación a los derechos humanos, al orden democrático establecido, en caso de que se plantee invocar esta carta? Es decir, Maduro ha dicho ayer, por ejemplo, que la Asamblea Nacional va a desaparecer porque perdió la sintonía con el pueblo. Uno no sabe cómo, si es por arte de magia, porque la Constitución plantea la independencia de poderes en Venezuela. ¿Cree usted que esta hora definitiva realmente obligue a los países a tomar posiciones ciertas, claras, transparentes y al lado de lo que realmente es la democracia? Y Dania, yo espero que sí, por lo siguiente. Primero, la petrochequera poderosa se agotó. Fíjate que hoy Venezuela está en una situación tan catastrófica en lo económico que está aceptando que países del Caribe le prepaguen deudas de Petrocaribe a 50 centavos el dólar, porque están raspando la olla y comiéndose los cubiertos por falta de dólares en ese país por el despilfarro, el derroche y la corrupción. No tienen el instrumento coercitivo o de premio económico que tenían antes con la petrochequera. Segundo, hay vientos de cambio en Sudamérica importantísimos. Cambió el gobierno de Argentina, no olvidemos que el triángulo, lo que sostenía al chavismo, era el mito de Lula en Brasil y el PT en este país,
y una pareja en Argentina, los Kirchner. Pues resulta que ahora en estos dos países tan importantes ya no están ni los Kirchner en Argentina, ahora está Macri, aunque su canciller ha dejado algo que desear desde el punto de vista de su posición respecto a Venezuela, y está José Serra, un hombre demócrata a carta cabal, como canciller de Brasil. Como también sabes, en Ecuador el señor Correa no va a la reelección, se le ganó un referéndum a Evo Morales en Bolivia, en Perú hay elecciones y primera vez en mucho tiempo, Irania, que no hay un candidato chavista claro en contienda. Hay cambios en Sudamérica, menguó la petrochequera, como señalábamos, y tercero, finalmente hay un secretario general que cree en la democracia, que lucha por la libertad y que está tomando una posición muy, muy clara, que sorprende a algunos, yo la celebro. Andrés estaba observando la elección en República Dominicana en marco del apoyo a Venezuela, había un evento reciente donde estuvo Almagro y le escuchamos con claridad señalar que va a hacer un informe jurídico, constitucional de lo que está aconteciendo en Venezuela y lo va a presentar al Consejo Permanente. En las próximas 2 o 3 semanas yo veo con optimismo que porque la petrochequera está menguando, Sudamérica cambiando y hay un secretario general decidido, va a haber un parteaguas. ¿Se está con la democracia y la Carta Democrática o se está con la dictadura? Porque, ojo, cuando el señor Fujimori en Perú, hace ya más de 20 años, con tanques cerró el Congreso, fue unánimemente condenado. Hoy el régimen de Venezuela, que está destrozando la economía de ese país, persiguiendo a la oposición, con jueces y no con tanques, está cerrando el Congreso de facto y hasta con las declaraciones que ha señalado, es hora de tomar partido por la democracia, estar del lado correcto de la historia y respaldar a un secretario general valiente que sabe que la Carta Democrática no es de adorno, que hay que aplicarla. ¿Dónde? En Venezuela. ¿Dónde? En Venezuela. ¿Cuándo? Ahora, y llegan días decisivos para el hemisferio y yo confío en que nos decantemos en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela, no solamente expresidentes, no solamente parlamentos, sino gobiernos en funciones que deben respetar esta Carta Democrática. Presidentes, está circulando una información en varias o en algunas páginas web. Esta información, y quisiera pedirle a mi equipo de producción que la pusiera en pantalla, la vemos aquí con El Nacional. Dice, Zapatero podría solicitar casa por cárcel para Leopoldo López. El Nacional la publica como podría solicitar. Hay otros medios que han dicho que se le daría casa por cárcel a Leopoldo López y a Manuel Rosales. Nosotros nos comunicamos con Antonieta Mendoza de López, la mamá de Leopoldo, que justo estaba aterrizando en Colombia y no tiene hasta ahora ninguna información. Nos comunicamos con Jesús Ollarbe, que es abogado de Manuel Rosales, y tampoco tiene ninguna información. Pero, presidente Pastrana, usted estuvo en República Dominicana y tuvo la oportunidad de ver a Leonel Fernández, que está en Venezuela en este momento, no sé si a Zapatero. ¿Tiene usted información de estos planteamientos que iban a hacerse al gobierno venezolano? A ver, este es un tema, Idania, que hemos venido insistiendo desde el Club de Madrid y desde el Grupo IDEA, que con el Tuto Quiroga hemos venido liderando ya hace varios meses. Uno de los aspectos más importantes en los cuales hemos insistido para cualquier posibilidad de diálogo, para cualquier posibilidad de reapertura, para buscar cómo y de qué forma se logra un acuerdo nacional para sacar a Venezuela de la crisis profunda, como ya lo ha explicado el presidente Quiroga, es y fundamentalmente parte de la base de la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Liberación que puede llevarse en primera instancia a la casa por cárcel de Leopoldo, casa por cárcel para Manuel Rosales y casa por cárcel a más de 114 presos políticos que en este momento se encuentran hoy detenidos en Venezuela, presos de conciencia. Está Leopoldo en Ramo Verde, está Rosales, pero no olvidemos, y nunca podremos olvidar los jóvenes que también están en este momento en la tumba. Ese es un principio. Esta fue una de las propuestas, inclusive, que yo le hice en la reunión que pudimos sostener, en varias reuniones que estuvimos precisamente ahora en República Dominicana. Yo y Dania iba presidiendo la misión de observación de la Organización de Estados Americanos y tuve la oportunidad de compartir
con el presidente Zapatero, con el presidente Fernández y con el presidente Torrijos, los tres que en este momento están allá en Venezuela, en buena parte representando a UNASUR, en lo que ellos han denominado el tema de la Comisión Económica y la Comisión de la Verdad. Pero esa es una propuesta que hemos venido insistiendo permanentemente. Pero aún más, yo creo que esta declaración del secretario de la Organización de Estados Americanos, para regresar un poco al tema anterior, también va a dar la posibilidad para que varios gobiernos tomen hoy la decisión de solicitarle al secretario general esa convocatoria de la Carta Democrática. Ya lo explicó el presidente Quiroga cómo ha cambiado el programa geopolítico, pero en mi caso creo yo que hay que insistir, en el caso de Colombia, que debería asumir ese liderazgo el presidente Santos, asumir ese liderazgo de que se respeten los derechos humanos, de que se respeten las libertades democráticas en América Latina, y tiene esa gran oportunidad. Inclusive, Idania, mañana vamos a presentar aquí el libro de Leopoldo López. Hemos invitado al presidente Santos, hemos invitado a la canciller, invitamos a todos los expresidentes de Colombia que están aquí presentes en Bogotá para que se hagan presentes en este acto. Qué bueno sería que el presidente Santos, así solamente con su presencia, envíe esa señal, y su canciller, de que es Colombia precisamente, a que ha sido su primer secretario de la OEA, un expresidente de Colombia, que lleve ese liderazgo, que le corresponde. Fuimos grandes impulsadores de la Carta Democrática que firmamos en el 2001, y qué bueno sería que el presidente Santos dé precisamente ese viraje de 180 grados en lo que es la política exterior de Colombia. Estoy seguro, mañana confirmaron el presidente Gaviria, confirmó el expresidente Uribe, confirmó el expresidente Betancourt, y confirmé yo precisamente mi presencia en el lanzamiento del libro de Leopoldo López. Qué bueno sería que la política exterior de Colombia, que se ha identificado por un consenso, allá estaremos todos. Usted sabe, Idania, que reunir estos 4 expresidentes es bastante difícil en mi país, pero esa yo creo que es una clara demostración de lo que pensamos y queremos frente a la situación que se está viviendo en este momento en Venezuela. Pues gracias, presidente Pastrana. ¿Usted cree, y permítame hacerle esta pregunta, una cosa es desear que el presidente Santos se presentara, ¿usted cree que lo haga? Yo espero que sí. Yo creo que tiene una gran oportunidad. Usted sabe, Idania, y sabemos los colombianos, el presidente Santos no ha levantado su voz precisamente para defender la democracia en Venezuela. Sabemos que el gobierno, altísimos funcionarios del gobierno colombiano se reúnen con la oposición a puerta cerrada, se reúnen con la oposición escondidas. Los gobiernos no se pueden reunir escondidas. Y yo creo que mañana el presidente Santos y su canciller tienen esa posibilidad de hacer presencia en un acto que al fin y al cabo lo que estamos convocando es un acto para decirle a los venezolanos que los estamos acompañando ¿en qué? En la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los valores democráticos, y sería una excelente oportunidad, después de la propuesta hoy del secretario Almagro, de la comunicación del secretario Almagro, de darle un respaldo, y ojalá ese sería un gran escenario para que Colombia, que un gobierno, un presidente solicitara de manera clara y directa la aplicación de la Carta Democrática. Ya lo dijo el presidente Quiroga, y sabemos, el presidente Almagro viene estudiando un muy serio informe de la situación de Venezuela, y qué bueno y qué importante sería que ese liderazgo en la defensa de la democracia, en la defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos, naciera precisamente de Colombia y de su gobierno. Presidente Quiroga, una última pregunta, le pido una respuesta corta. Hay una duda, y uno va a las redes sociales a raíz de esta propuesta que haría Zapatero, si la hizo, de dar casa por cárcel a Rosales, a Leopoldo López, y hay quien piensa, bueno, ¿será que el gobierno venezolano puede negociarlo por el revocatorio? Personalmente creo que es casi insultar a los presos políticos, pero quisiera su opinión. Mire, 2 aclaraciones rápidas, Idania. Primero, a Andrés Pastrana, cuando fue al Congreso en enero, lo insultaban los afines a este gobierno, y a mí me lo hicieron el 27 de abril, se retiraron en señal de repudio, nos decían que somos del Club de Madrid. Quiero avisarles a esos
señores del régimen de Venezuela, que Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández también son del Club de Madrid, quizá no sean tan vehementes como Andrés, Felipe González y otros hemos sido en defensa de la democracia. Sobre la situación de Venezuela, yo pido libertad plena, absoluta e irrestricta para los presos de conciencia, los jóvenes que están en la tumba 15 metros bajo tierra, por haber tuiteado, por haber protestado, por haber expresado su opinión. Y de Ledesma tiene que estar en la alcaldía, donde fue elegido por Caracas para ejercer el cargo. Ceballos en San Cristóbal, Rosales en la calle, Leopoldo en su casa. Tiene que haber libertad irrestricta y no se puede aceptar que un régimen dictatorial esté negociando cortarnos los 10 dedos y devolvernos de a pedacitos. Tiene que haber libertad plena para aquellos perseguidos. Y concluye Dania resaltando algo que ha señalado Andrés, que es muy, muy importante. Sé que es controversial el tema de la paz en Colombia, allá lo verán cómo se maneja. Desde la apertura entre Cuba y Estados Unidos merece el apoyo de muchos. En mi criterio se ha sacrificado la apertura de Cuba y la paz en Colombia a costa de la defensa de la democracia en Venezuela. Mientras en Venezuela sigan fluyendo los barriles a Cuba y se siga cobijando a guerrilleros colombianos, no importaba qué hacía Maduro en contra de la democracia y los derechos humanos. Es insostenible, en mi criterio, desde fuera, la paz en Colombia o la apertura en Cuba sin democracia plena en Venezuela. Andrés lo ha dicho con toda claridad y espero que todas las voces, incluyendo la hermana República de Colombia, desde el presidente para abajo, puedan decir, si queremos avanzar en este siglo XXI es con democracia plena en Venezuela, y la democracia requiere libertad para los presos políticos y presos de conciencia, como Leopoldo López, como Ledesma, como Ceballos, como Rosales, como tantos jóvenes que están presos por defender su democracia. Quiero darle las gracias a nuestros invitados en esta parte del programa: Jorge Tuto Quiroga, es presidente de Bolivia, y Andrés Pastrana, es presidente de Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenas tardes. Y Dania, una cosa muy pequeña. Claro, diga, presidente. Yo lo único que espero hoy es que la canciller, no vayan a destituir a la canciller venezolana y vaya a terminar en la tumba simplemente por tuitear. Muchas gracias, Dania. Gracias a ustedes por acompañarnos.